El hombre necesita a Dios. En realidad, el hombre no puede vivir como debe vivir sin Dios. Y desde el principio de la civilización humana, Dios se ha dado a conocer a los hombres. Lo hizo en tiempos antiguos por medio de un hombre llamado Noé, a quien la Sagrada Escritura llama pregonero de justicia. También Dios se dio a conocer a través de Abraham y a través de la nación que Dios escogió. Esa nación llamada Israel. Y Dios ha querido darse a conocer a través del mundo a lo largo de los años, de los siglos. Los profetas proclamaron a Dios. Y cuando la iglesia nació en este mundo, un día llamado el día de Pentecostés, de ahí en adelante, Dios ha proclamado a través del Evangelio su plan de ser conocido en el mundo. Dios vino a este mundo en la persona de Cristo. Murió en una cruz, una muerte cruenta, pero murió por el pecado de la humanidad. Y el que murió en la cruz resucitó de los muertos y vive. Él es Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esas buenas noticias de salvación han sido proclamadas por el mundo. Desde que la iglesia nació, hombres y mujeres han proclamado que hay salvación, que hay perdón de pecados, que hay vida y vida eterna en Cristo Jesús. Hombres como David Livingstone, como Hudson Taylor y otros muchos han proclamado la realidad del amor de Dios en el mundo. Soy Luis Carballosa y en este día quiero comentar con vosotros un precioso salmo. Aunque breve, tiene una enseñanza asombrosa. Es el Salmo 67. En este salmo hay un llamado a la nación de Israel a dar a conocer a Dios. Hay un llamado al mundo a conocer a Dios. Y hay un llamado personal a proclamar al mundo la salvación que ese Dios, el único, vivo y verdadero, ofrece al ser humano. El salmo está dedicado al músico principal, en Nejinot, alabanza a Dios, salmo, cántico. Es una alabanza a Dios, un reconocimiento de adoración a Dios. El salmo tiene 3 partes
versículos 1 y 2, versículos del 3 al 5 y versículos 6 y 7. Comienza así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Es sólo por la misericordia de Dios. La palabra misericordia significa amor leal, amor fiel, amor que no se doblega. Es una palabrita hebrea, la palabra Gesed, Gesed, misericordia, amor leal. Y el autor de este salmo clama: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Es sólo por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios que el hombre permanece en este mundo y que recibe de ese Dios todopoderoso, sin merecerlo, las bendiciones que Él envía. La lluvia, la nieve, el sol, la fertilidad de los campos, todas las cosas buenas que Dios da al hombre sin merecerlo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y cuando Dios muestra su misericordia, la derrama sobre su pueblo, sobre aquellos que le reconocen como el único Dios vivo y verdadero, y derrama sus bendiciones y hace resplandecer su rostro sobre ellos, eso tiene un resultado muy importante, que lo expresa el versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Cuando el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, la persona que proclama y afirma conocer a Dios, está en comunión con Dios, ese Dios lo bendice, hace resplandecer su rostro sobre esa persona o personas, y esa persona o personas están en la condición de dar a conocer a Dios en la tierra, dar a conocer el camino de Dios en todas las naciones. Esa era la misión de Israel. Para eso llamó Dios a la nación de Israel, para dar a conocer al mundo que Él es el único Dios vivo y verdadero. E Israel debió de cumplir con esa misión, viviendo en conformidad con la palabra de Dios, con las leyes de Dios, con los mandamientos de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, amando a su prójimo como a sí mismo, guardando la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido? Que la nación se ha apartado de los caminos de Dios. La nación ha dado sus espaldas a Dios, de manera que ha perdido su visión misionera. Esa es la realidad. La nación de Israel no da testimonio de Dios, no da testimonio a las naciones gentiles de que hay un solo y único Dios vivo y verdadero. La segunda parte de este salmo, versículos 3 al 5, habla de eso. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Sí,
la nación hubiese proclamado ese evangelio, los pueblos de la tierra, las naciones de la tierra, alabarían a Dios. Y asimismo es, querido hermano, querida hermana, contigo y conmigo. Si tu testimonio y mi testimonio no manifiestan la gracia y el amor de Dios, el mundo no conocerá acerca de ese amor y de esa misericordia de Dios. Dice el texto, versículo 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgas los pueblos con equidad y pastoreas las naciones en la tierra. Selah, alto y medita. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ese es el deseo de Dios. Ese es el plan de Dios, que los pueblos de la tierra puedan conocer que hay un solo y único Dios vivo y verdadero. Este es un salmo misionero. Llama al pueblo de Dios a proclamar a Dios en medio de las naciones. Hoy día, en que el mundo está viviendo una etapa difícil, un momento difícil, con la contaminación, con el virus que está afectando a todo el mundo, es una tremenda oportunidad para que el pueblo de Dios dé testimonio de la gracia y de la misericordia de Dios, que no se enquiste, que no mire solo para sí mismo, sino que proclame la verdad de Dios, como dice este salmo. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. Tu camino. ¿Quién es ese camino? Cristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, porque hay un solo Salvador, y ese Salvador es Cristo. La religión no salva. La liturgia no salva. Los sacramentos no salvan. Las bondades humanas no salvan. Salva Cristo Jesús. Y a ese Cristo hay que proclamarlo a todas las personas con las que tengamos contacto. A todos aquellos a quienes nos acerquemos en cualquier momento. Es un llamado a la obra misionera, al trabajo misionero, a hacer que la luz de Dios brille en medio de las naciones. Dice la tercera parte de este salmo, versículo 6, la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Querido hermano, querida hermana, en esta mañana, en este día, en esta semana, en el tiempo que tenemos por delante, tú y yo debemos vivir la clase de vida que agrada a Dios, la clase de vida que manifiesta el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Como dice el salmista, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros,
para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Proclamemos ese evangelio de la gracia de Dios. Proclamemos ese evangelio de salvación. Proclamemos el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Hoy día, tú y yo tenemos esa oportunidad, ese privilegio. Hagámoslo para la gloria y para la honra de Dios. No nos quedemos callados. Digámosle al mundo que Dios es amor y que Dios manifestó su amor a través de Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.